¿Cómo les va a todos? Voy a usar una misma presentación que vamos a desarrollar en una clínica de aguas abiertas para explicar un par de puntos importantes eh, para el desarrollo de las estrategias de competición en las aguas abiertas. Eh, Ante todo, voy a pedir primero disculpas porque van a ver unos gráficos que los hice a mano, que yo siempre dibujo a mano antes de pasar las cosas a la compu. Y como no me dio el tiempo, estoy medio contra el reloj, voy a tomé una imagen, una foto de los gráficos que dibujé a mano y los puse en la presentación. Así que bueno, les pido primero disculpas por eso. La idea de esta charla corta va a ser las posibilidades de desarrollar diferentes estrategias para las carreras de aguas abiertas, ¿sí? Un punto importante de esta gráfica que es totalmente conocida es que en los últimos años hay mucha información sobre aguas abiertas y las redes sociales no han ayudado a clarificar un poco una metodología clara para el entrenamiento de las aguas abiertas. Eh, con la experiencia de ir a muchas carreras y hablar con muchos entrenadores y hablar con los nadadores y tener contacto con mucha gente del ambiente, se van uniendo estos puntos del conocimiento y de alguna forma la experiencia le va dando forma y sentido a esta cultura tan hermosa que es de las aguas abiertas. Dicho esto, y disculpen de nuevo por la gráfica, les voy a presentar situaciones que se presentan en una carrera, por ejemplo, si es un circuito bollado o intenta emular un circuito bollado. Y para mí hay tres hitos fisiológicos que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de querer ser competitivo en este tipo de carreras, que son las distancias que representan los umbrales anaeróbicos. Le estoy poniendo un nombre fisiológico para que hablemos una terminología medianamente todos en común, que son los 3.000 y los 5.000 metros, el desarrollo de la potencia aeróbica máxima o el VO2 máximo que se encuentra entre los, para mí, en estas situaciones se encuentra entre los 1.500 y los 400 metros, y el desarrollo de la potencia que es el desarrollo de la distancia de los 100 metros. Que vos seas un nadador fondista no quiere decir que no tengas que tener un buen desarrollo de todo esto. ¿Sí? Esto te lo voy a dejar en claro, porque no existe nadador competitivo a nivel mundial, y menos en las aguas abiertas, que no sea un especialista en este tipo de distancias. Por más que no sea tu carrera principal, por ejemplo, los 100 metros. ¿Por qué vas a desarrollar, perdón, por qué vas a desarrollar los 5.000 y los 3.000 metros? Porque te va a permitir sostener una velocidad y te va a permitir dar la base para poder soportar la carrera. ¿Sí? Simplemente eso. No es que simplemente eso, sino que mientras más alto sea el ritmo al cual puedes sostener un ritmo plano en la carrera, más posibilidades vas a poder después de tener, de poder pelear dentro del pelotón, si es que te gusta enfrentarte al pelotón. Te repito eso. Eso depende del nivel del nadador y su ansias de vencer. Los 1.500 y los 400 metros son muy importantes de desarrollar porque los que son los ritmos que me van a permitir soportar los cambios de ritmo dentro del pelotón, los cambios de posición en el pelotón, los enfrentamientos dentro del pelotón y sobre todo poder recuperarme de los ataques. ¿Qué son los ataques? Esto es exactamente igual que el ciclismo. Un grupo de nadadores se escapa, hace una fuga y los otros nadadores intentan conectar la fuga, ¿sí? Volviendo a meterse dentro de la ola, de la estela del drafting, del beneficio del drafting de la carrera, como ocurre en este punto que está acá. Entonces, vos necesitas el desarrollo de la potencia aeróbica, tanto corta como larga, para permitirte no solamente pelear el pelotón, sino poder recuperarte aeróbicamente dentro de ese pelotón. Y después, obviamente, necesitas el desarrollo de la potencia. La potencia se va a dar en tres puntos claves. En una escapada, quiere decir, comienza la carrera, esto es una situación muy común, hay nadadores que intentan soltar, dejar o bloquear psicológicamente a los otros nadadores, escapándose en la primera boya y generando una diferencia de distancia bastante importante para que los otros nadadores tengan que pelear y competir entre sí para poder llegar al primer o al segundo nadador o a los tres nadadores que se escapan primero en una carrera, para poder escaparse de un pelotón y poder conectar con el otro pelotón, más si sos el líder que estás generando la primera rotura de la estela de agua, o sea que te estás comiendo toda la resistencia al agua, sos el que estás soportando, entonces eso te tiene que permitir poder escaparte. Recordad que hay un concepto que se llama que la resistencia al agua se eleva al cuadrado de la velocidad.
quiere decir que vas a tener que ser muy potente, vas a tener que ser muy fuerte y muy inteligente para saber cuándo te vas a querer escapar de un pelotón y conectar al otro pelotón. Acá vas a depender de estas otras dos distancias para poder ir peleando las distancias acá adentro hasta poder conectar con los nadadores de líderes del pelotón. Si es que tenés la habilidad y la capacidad de poder hacerlo, porque esto no solamente es una cuestión fisiológica, es una cuestión de experiencia y de viveza. Las aguas abiertas es para gente muy viva y muy inteligente. Y después de eso, te permite cerrar, te permite cerrar una carrera en un sprint final, como ocurre en el circuito bollado. Es una línea de boyas generalmente con el pontón se hace contacto para marcar quién es el primero o el segundo. Y entonces muchas veces la carrera se gana por el sprint final. Y no solamente por el sprint final, dos nadadores llegan al mismo tiempo, pero hay que saber tocar. El primero que toca con gracia o sabe cómo tocar el pontón es el que es el ganador. Eso separa el primero del segundo. Muchas veces el segundo tenía más posibilidades de ganar que el primero, pero el primero fue más vivo en el momento, de la forma en que hizo aprovechamiento de su, pongamos, su fisionomía corporal. Yo he visto carreras donde dos nadadores llegan juntos y este nadador que es más grandote y tiene la misma potencia, empuja a este nadador por fuera de la línea y toca el pontón primero. O dos nadadores con las mismas capacidades que sabe aprovechar la última raza en el momento correcto para tocar antes que el segundo nadador. Entonces eso lo denomina como campeón. Esa es una situación muy normal en la alta competencia de las aguas abiertas. Y ya no solamente en la alta competencia, en las competencias selectivas provinciales y nacionales también. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Y vuelvo a pedir disculpas por el dibujito este precario que hice. Si vos no tenés un buen desarrollo de los 5.000 y de los 3.000 metros, o sea, una buena calidad aeróbica, no vas a poder soportar el desarrollo y la recuperación de tener que manifestarte en esta distancia, que son los 1.500 y los 400. Y estas distancias te van a permitir, de alguna forma, poder expresar tu potencia. Si vos no tenés desarrollado esto en forma equilibrada para el tipo de distancia que vas a correr, es muy difícil que tengas recursos estratégicos para poder diseñar eh, estrategias de carrera, tanto en forma individual como en equipo. ¿Sí? Yo acá simplemente les puse unas que son series bastante antiguas para el desarrollo de cada una de estas distancias. Por ejemplo, para los 3.000 los 5.000 6 por 1.000 con un minuto de pausa, 10 de 600 dentro de X tiempo, de 6 a 10 de 800 dentro de X tiempo, 8 de 1.000 con 2, y una de mis series favoritas de desarrollo de los 1.500 y de los 3.000 que son los 4 por 1.200 con 1 más 800 al 100%. Estos 800 pueden ser después con manopla, sin manopla, con aleta, sin aleta, todo lo que te permita romper un esquema de velocidad largo. Después tenés para el desarrollo de los 1.500 y los 400 de estas series, que también esta es una de mis series favoritas, que son 400, 600, 400 y 200, todo con 2 minutos de pausa. Obviamente que cuando la distancia es menor, la velocidad debe ser mayor, y cuando la distancia es mayor, hay que tratar de tener una menor pérdida de la velocidad. Los 13 de 100 con 3, una serie bastante interesante, de lo cual uno obtiene varias información sobre todo el deterioro técnico del nadador. Los 4 por 400 más las 3 de 300, todo con 1 y con 4. Y una de las series más clásicas de desarrollo de consumo de oxígeno, que son los 5 o 6 de 200 dentro de los 5 o 6 minutos. Para la potencia, generalmente se trabaja o parte de la distancia o la distancia rota, que pueden ser los 4 por 25 con un 15 repetido 4 veces, 3 piques de 20 y 2 piques de 50, 2 de 75, 2 de 50, 8 de 25, etcétera, etcétera, etcétera. Acá viene lo importante. En, en este desarrollo de las distancias, yo puse que la velocidad conecta todas estas distancias. ¿Por qué? Porque la velocidad es imprescindible para romper esquemas de velocidad, tanto aeróbicos como anaeróbicos, ¿sí? Estamos hablando de velocidad fuerte pura. Entonces, como se va a manifestar más o menos entre los 4 y 8 segundos, como máximo hasta los 10 segundos, y vos vas a tener que repetir como en una carrera de ciclismo varias veces un sprint si estás corriendo a alto nivel, tenés que ser capaz de poder replicar esa velocidad o que estar muy cerca de tu velocidad máxima muchas veces. Por eso se desarrollan este tipo de series, 4 por 15 metros, 4 por 20 metros, 1 por 25, etcétera, etcétera, etcétera. La velocidad
Pasa porque debe ser desarrollada tanto cuando se está desarrollando la base aeróbica, cuando se está desarrollando la potencia aeróbica y obviamente cuando se está desarrollando la potencia anaeróbica. La técnica, que se puede manifestar de varias formas, yo elegí la forma más simple, lo primero que es cubrir una distancia con una X cantidad de brazadas, se puede dar de varias formas. Por ejemplo, esta es una serie clásica, hacer 3 de 100 metros en 16 brazadas cada 25 minutos, suponiendo que estás trabajando en una pileta de 25 metros, ¿no? Que es lo más común que hay. 3,75 con 15 brazadas cada 25 y una serie de brazadas descendientes. Por ejemplo, hacer los primeros 25 en 17 brazadas, los segundos en 16, los terceros en 15 y cerrar con 14 brazadas. Obviamente que uno estandariza el trabajo subacuático cada vez que se empuja de la pared. Y eso repetirlo entre 2 a 3 veces. Eso genera un agotamiento psicológico en el nadador bastante importante. Y por último, la adaptabilidad. ¿Qué significa la adaptabilidad? La capacidad de poder tener todos los elementos que desarrollamos anteriormente dentro de una serie, porque es lo que realmente ocurre en la carrera. Y todavía no estamos hablando de especificidad, o sea, de nadar con otros nadadores al costado, generar situaciones simuladas de competencia, tanto dentro de la pileta, que hay muchas formas de hacerlo, como en río, en mar o donde se vaya a correr, en lagos donde se vaya a correr. Pero, por ejemplo, yo acá les puse una típica serie modelo que son 10, 50 dentro de un minuto, buscando el desarrollo de la potencia aeróbica, más o menos por este lado de la pirámide, y después cerrar con trabajos de velocidad, de 4 por 20 metros. Perdón, una de 800 dentro de los 12 minutos o dentro de los 10 minutos, también tratando de simular esto, y cerrar con 6 de 15 metros. Y después 6 de 300, tratando de ir al mejor ritmo o 2 segundos más rápido que el ritmo de los 3000, 2 de 50 al ritmo de lo que es la potencia aeróbica y cerrando 2 de 25 full al ritmo de los mejor 100. Todo eso repetido varias veces e intercambiado de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como ustedes lo quieran desarrollar, que me permite mezclar varias habilidades sosteniendo, tratando de mejorar el modelo técnico por el cual voy a nadar, que me voy a replicar en la situación de carrera, y si es posible, simulando situaciones de carrera específica, con nadadores en contra, con nadadores de frente, con nadadores de costado, haciendo uso del thrusting, aprendiendo a usar el thrusting como forma de ventaja de la carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá les hice un video corto, un resumen corto de lo que va a ser un desarrollo de una clínica Goberta que vamos a dar acá en Irlanda. Pero bueno, me pareció interesante compartirlo un poco en español también para eh, abrir la curiosidad de los nadadores y de los entrenadores y de alguna forma también poder tener material para compartir con todos ustedes. Cuídense y nos vemos en la próxima. Y muchísimas gracias.